El Partido Revolucionario Moderno, PRM, ha sido la organización que más representantes senatoriales ha logrado en estos torneos electorales, con 29 provincias, de 32. La Fuerza del Pueblo obtuvo las 3 restantes. A continuación, conoce quienes llegan por primera vez, y quienes continuarán, de acuerdo con los boletines preliminares que ha publicado la Junta Central Electoral. Omar Fernández, candidato de la Fuerza del Pueblo, FP, logró quedarse con una de las plazas más importantes del país, y la más reñida durante la campaña electoral, el Distrito Nacional. Ahora, Fernández pasará de ocupar una curul en la Cámara de Diputados, a una en el Senado de la República, tras ganarle con un 56.20% de los votos al candidato del PRM, Guillermo Moreno, quien obtuvo 39.77%, según los datos preliminares de la Junta Central Electoral. Al Senado de la República llegará un nuevo rostro, Rafael Duloc Cholitin, del Partido Liberal Reformista, PLR, aliado al partido gobernante. Duloc representará a la provincia líder del país en turismo, al vencer con un 51.58% de los votos a Juan Julio Campos, del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, quien logró un 46.70%. Lía Inocencia Díaz Santana, del PRM, seguirá representando a la provincia de Azua. Tras reelegirse, Santana, con un 66.79% de votos, le ganó a Rafael Calderón, del PLD, quien obtuvo un 32.93% de los sufragios. Esta provincia pasará a tener un nuevo representante, luego de que Melania Salvador Jiménez, del PRM, deje su curul, así como su cargo como secretaria de la Cámara Alta. Se trata de Guillermito Lama, del Partido Alianza por la Democracia, APD, aliado al partido oficialista, quien le ganó, con un 68.01%, a Marino Feliz, de la Fuerza del Pueblo, FP, quien consiguió un 31.99%. El actual senador de Barahona, José del Castillo, del PLD, se postuló nueva vez para otro periodo. Sin embargo, perdió en estas elecciones, con un 38.71%, frente a Moisés Ayala, del Partido Revolucionario Independiente, PRI, quien se llevó la victoria con un 61.06%. La FP perdió la plaza de la provincia fronteriza. Ney Rodríguez, una cara nueva del PRM, le arrebató la curul a David Sosa, actual senador y quien buscaba la reelección. Rodríguez ganó con un 56.52%, mientras que Sosa quedó con un 7.28%, y Sonia Mateo, del PLD, obtuvo un 36.13%. En esta demarcación se posicionó como ganador el candidato por el PRM, Franklin Momeo, con un 72.90%, superando a su contrincante del PLD, Luis Yambuela, quien obtuvo 26.41%. El PRM retuvo la provincia El Ceibo, con Santiago Zorrilla. El actual senador, quien se reeligió, le ganó con un 68.90% a Ulises de Veras, quien logró un 30.27%. En este periodo, Iván Lorenzo, del PLD, es el senador de la provincia fronteriza. No obstante, Adriano Sánchez, quien se postuló por el Partido Morado, no logró retener esa plaza. Johnson Encarnación, del partido gobernante, ganó con un 63.13%, frente a Sánchez, quien sacó 36.59%. El actual senador, Carlos Gómez, del PRM, seguirá ocupando esa curul por 4 años más. Gómez le ganó, con un 68.66%, a Xiomara Valerio, de la FP, quien alcanzó un 30.43%. El actual senador, Cristóbal Castillo, del PRM, seguirá ocupando esa curul por 4 años más. Castillo le ganó, con un 51.54%, a Zoe Moche, del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, quien alcanzó un 48.46%. El PRM seguirá siendo la organización política que represente a la provincia Independencia en la Cámara Alta. Su candidato, Dagoberto Rodríguez, le ganó, con un 56.66%, a Héctor Peguero Méndez, del Partido Popular Cristiano, PPC, quien obtuvo un 22.44%, y a Valentín Medrano, del PLD, quien logró un 20.90%. El PRD, representado por el senador Iván Silva, perdió la plaza de la Romana, tras el FP quedar con la mayoría de los votos. Eduard Espíritu Santo, de la FP, le ganó,
con un 52.17% a Frank Martínez, del Partido Revolucionario Social Cristiano, PRSC, quien consiguió un 42.15%, y a Iván Silva, quien solo obtuvo 4.34%. El PRSC, aliado al PRM, seguirá siendo la organización política que represente a la provincia de La Vega en la Cámara Alta. Su candidato, Ramón Rogelio Henao, le ganó, con un 59.88%, a Euclides Sánchez, de la AFP, quien obtuvo un 38.63%. Así como en otras provincias, el partido gobernante seguirá siendo la organización política que represente esa plaza en la Cámara Alta. Su candidato, Alexis Victoria Yab, le ganó, con un 75.41%, a José Luis Cosme, de la AFP, quien obtuvo un 23.69%. Héctor Acosta, el Torito, seguirá representando a Monseñor Noel en el Senado de la República. El Torito, del PRM, le ganó, con un 58.07%, a Michael Henao, de la AFP, quien sacó un 28.01%. A la Cámara Alta llegará un nuevo rostro, Bernardo Alemán, Mr. Alemán, del partido oficialista. Bernardo representará a la provincia Montecristi, al vencer con un 70.85% de los votos al candidato del PLD, Mayovanex Escoto, quien obtuvo un 29.01%. A esta provincia, también llegará una nueva cara del PRM, Pedro Tineo. Este candidato le ganó, con un 42.97%, a Rafael González, del PLD, sacó un 33.34%, y a Juan Uvieres, quien logró un 20.70%. La FP, representada por el senador Dionís Sánchez, perdió la plaza de Pedernales, tras el PRM quedar con la mayoría de los votos. Augusto Velázquez, del partido gobernante, le ganó, con un 61.0% a Sánchez, quien consiguió un 38.59%. La FP también perdió esta provincia, representada por quien era el actual senador, Bauta Rojas. Mercedes Ortiz, Mecho, del PRM, le ganó, con un 69.63%, a Rojas, quien logró un 30.0%. Pedro Catrain seguirá representando a la provincia Samaná en el Senado de la República. Catrain le ganó, con un 50.95%, a Muñeco Miguel Ángel Jazmín, del PLD, quien sacó un 42.94%. A la Cámara Alta llegará un nuevo rostro que representará a San Cristóbal, Gustavo Lara Salazar, del partido oficialista. Gustavo venció con un 59.91% a Demetrio Lluveres, del Partido de la Liberación Dominicana, quien obtuvo un 24.48%. Esta batalla por la senaduría de San Juan es la más reñida de todas. Félix Bautista, actual senador, lleva la delantera con un 59.63%, mientras que Nidio Encarnación, del Partido Revolucionario Socialdemócrata, PRSD, tiene un 44.76%. Aracelis Villanueva, del PRM, será la nueva senadora de San Pedro de Macorís. Villanueva le ganó, con un 62.49%, a Franklin Peña, quien ha sido el senador de este periodo. Peña obtuvo un 36.98% de los sufragios. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, del PRM, seguirá representando a la provincia Sánchez Ramírez. De los Santos venció, con un 72.61%, a Wilson Eritz García, de la AFP, quien obtuvo un 26.70%. La nueva apuesta del partido oficialista para quedarse con la Plaza de Santiago resultó ganadora, el exministro de Salud Pública, Daniel Rivera. Rivera se llevó la victoria, al obtener un 62.63%, frente a Demóstenes Martínez, de la AFP, quien logró un 21.71%, y Marino Collante del PLD, quien consiguió un 14.12%. Antonio Marte, del partido Primero la Gente, PPG, seguirá ocupando su curul, como senador de Santiago Rodríguez. Marte le ganó, con un 56.83%, a Antonio Cruz, quien sacó un 42.91%. Odalis Rodríguez, del PRM, será el nuevo senador de Valverde. Rodríguez le ganó, con un 63.31%, a Ángela Pozo, del PLD, quien obtuvo un 35.95% de los sufragios. Aneudi Ortiz,
del PRM, será el nuevo senador de San José de Ocoa. Ortiz le ganó, con un 69.98%, a Yari Cabrera, del PRD, quien obtuvo un 15.93% de los sufragios. Antonio Taveras, del partido oficialista, seguirá ocupando su curul, como senador de Santo Domingo. Taveras le ganó, con un 54.19%, a Cristina Lizardo, quien sacó un 43.65%.